Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de diciembre del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. Jesús llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo a la montaña se sentó. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 7 canastas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos a nuestro Señor, ahí yendo a orillas del mar de Galilea, subió a la montaña. Fíjese este detalle, cómo las muchedumbres lo seguían a Jesús, cómo querían, tenían hambre de la palabra, tenían hambre de escuchar una palabra que fuera verdaderamente por ellos apreciada como vida, como algo que les llegaba más allá de la pura racionalidad, que llegaba al corazón. Y escucharon al Señor. Y pusieron a sus pies, le trajeron, fíjese la fe, la confianza que tenían en Él, le trajeron paralíticos, mudos, ciegos, personas con todas las enfermedades. Y todos fueron curados, todos fueron curados. Claro, fueron llevados a los pies del Señor. El Señor dice y hace, primero habló y después, fíjese, hizo. ¿Qué pasa después? Y el Señor dice que a los discípulos, a los suyos, veía la muchedumbre y se compadeció de ellos, porque dice, hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿A dónde iremos a comprar? No lo dijo el Señor, pero esto surge, ¿no es cierto? ¿A dónde en un lugar despoblado para tanta gente? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, le dice a los discípulos. 7 panes y algunos pocos pescados. Bueno, Él les dio de comer. Con esos 7 panes y algunos pocos pescados, alimentó a la muchedumbre. Y todos se saciaron. Miren, reparen los términos, son muy intencionados. Y lo que sobró, porque inclusive sobró, lo guardaron en 7 canastos. Bien, vamos a tomar el relato, un relato espiritual, por supuesto, y examinarlo a la luz del Espíritu que alumbra e ilumina nuestro discernimiento cristiano para que podamos entender
claramente cuál es la lección permanente del Señor. Todos, cuando vamos a los pies del Señor, cuando vamos con fe, somos en principio aquello que encontró el Señor cuando Él vino a nosotros. Repetimos, Él viene a buscarnos, Él nos encuentra, no que nosotros lo encontremos a Él. Y todos estamos en esa condición. Fíjate, espiritualmente hablando, somos ciegos, somos paralíticos, somos mudos, tenemos todo tipo de impedimento. Fíjese, el paralítico, si usted no lo hace andar, no puede seguir por el camino al Señor. El ciego, si usted no le devuelve la vista, ¿cómo va a seguir aquello que no ve? El sordo y el mudo, y no lo pueden escuchar al Señor, no pueden escuchar la palabra y no pueden hablar. Fíjese cuántas afecciones, cuántas enfermedades el Señor viene a curar y cura finalmente, siempre que exista la fe, claro. Y el Señor agrega algo más. Hace 3 días que están conmigo. ¿Usted recuerda qué día resucitó el Señor? Al 3er día. 3 días con el Señor. Bueno, tienen que vivir vida de Cristo resucitado. Cuando viven la vida de Cristo resucitado, entonces ya pueden transitar el camino que conduce a la vida. La verdad ha sido manifestada en ellos, el camino es recorrido. Y entonces precisan un alimento, claro. ¿Y el alimento quién es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el alimento? El sustancial viático para el tránsito, para el camino. Y es el mismo Señor que multiplica de tal manera los 7 panes y los pocos pescados que quedan saciados. Vamos a tomar estos términos. Dijimos que reparemos en los verbos, hermanos. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Bienaventurado aquel que se alimenta del cuerpo y de la sangre del Señor, el que come la carne y bebe la sangre. Eso es lo que sacia verdaderamente. Aquel que tiene fe activa, que come dignamente, que participa de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que toma del santo alimento. Bienaventurado el que vive vida de Cristo resucitado, 3 días, que están oyendo la palabra del Señor, que son curados, 3 días, que el Señor se levanta del sepulcro y nos devuelve la vida que habíamos perdido. Fíjese cuántas cosas le devolvió a estos que fueron puestos a sus pies. Le devolvió todo aquello que no tenían. Los hizo aptos para ser verdaderos discípulos del Señor, para seguirlos. En ellos tenemos que vernos todos nosotros, hermanos, porque todos nosotros tenemos estas patologías desde el punto de vista espiritual. Fíjense, no vemos las cosas que el Señor nos muestra. No las vemos, no las oímos, no nos suben al corazón. Hay una parálisis en nosotros, hay impedimentos. Hay todo eso que pertenecen a la naturaleza humana caída por la rebeldía, por la desobediencia, por la herencia que hemos heredado. Del primer hombre que nos dejó esa herencia, pero viene acá otro hombre, Jesús, a devolvernos todo lo que se había perdido, a saciar nuestra alma, a saciar nuestra hambre, nuestra sed de justicia. Y lo hace Él mismo entregándose por todos nosotros, Él mismo siendo nuestro alimento, Él mismo siendo nuestro viático. Y lo es hasta el último día de nuestra existencia temporal, hermanos, hasta que Él vuelva. Ya en la eternidad, ya en la plenitud de la eternidad, porque vida eterna, que es lo mismo que decir vida de Cristo resucitado, comenzamos a vivir aquí y ahora por la fe que es activa, por el amor de aquel que muestra que tiene una fe creíble y cierta. Bueno, después ya no será necesario. Después estará usted con el Señor, estará en la gloria, habrá llegado al destino que el Señor ha fijado, porque quiere que estemos con Él.
Pero todo esto el Señor lo hace aquí y ahora. Aquí nos cura, aquí nos da el alimento, aquí nos hace aptos para transitar el camino nuevo, ese camino que perdió el hombre que buscó otros caminos, que busca muchos caminos, que se pierde en los muchos caminos que busca y que no lo conducen a la vida. Aquí el Señor por su palabra nos enseña cuál es la verdad que conduce al camino de la vida, siendo Él mismo el camino. Cristo es la verdad de Dios. Cristo es nuestra vida. Pero es necesario, hermanos queridos, estar atentos al Señor, oírlo, acercarse, colocarse a los pies del Señor. Es nuestro Señor, es nuestro Rey, es el todo y en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me asombra esa compasión que el Señor tiene con nosotros. Ese sentir nuestro dolor, nuestras tristezas, nuestros sufrimientos. Y darse Él mismo. No solamente nos da, sino que se da. Y está presente ahí en el pan y en el vino consagrado. Ojalá que lo podamos comprender y vayamos a comer ese alimento que Él nos ofrece para seguir en el camino. Verdaderamente, Patricia. Dijimos sí, el que come y bebe dignamente el alimento, el viático, ese ya está justificado, ya está plenamente unido al Señor. Hagamos lo que Él nos dice. Seamos dignos entonces de tanto amor, de tanta entrega que hace el Señor por todos nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de fe, tu espíritu que nos ilumina, tu espíritu que nos da carácter para transitar el camino que es el mismo Señor en nosotros para llegar a la plenitud de la vida, donde el Señor también estará y está siempre con nosotros. Lo pedimos en su nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.